Igual antes de empezar, vamos a cumplir una banda que con la que dijimos que si llegamos a la final íbamos a llegar a esta final a la mamá de nuestro compañero Esteban, que se llama Patricia Cara, así que esta final va a dedicar para ella. Y gracias a Gaby por que vayamos al final, bueno. Ya bien. Así voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Bien. Panel, acá hay que entender ciertos parámetros, ciertas cosas. Acá estamos hablando del logro, sí, pero no un logro desregulado, no un logro como, ok, vamos a dejar que a los tiempos pasados donde había usura por parte de algunos establecimientos. No, acá la Superintendencia de Educación igual va a regular. ¿Y cómo? Por ejemplo, el mejor plan que se nos ha ocurrido es que el lucro, que es la ganancia, el excedente, que esto pueda yo retirarlo y vaya a mi bolsillo privado y no necesariamente haya un excedente que debe ser 100% reinvertido en caso que haya excedente, porque también hay que recordar que como que las universidades también son empresas y estas no siempre generan excedentes, también generan números negativos. Y acá es donde se genera el mayor problema, porque cuando estos números son negativos, no hay incentivos suficientes para que el privado, el sostenedor, invierta en la universidad para que ésta sea sostenible en el tiempo, a pesar de los números rojos. Y acá es donde importa el plan de acción. ¿Por qué? Bien. Porque lo que vamos a generar con esto, volviendo el lucro, es decir, el privado va a poder retirar una parte de esos excedentes, es que no van a ser 100% esos excedentes para su bolsillo. O sea, acá no vamos a desfinanciar a la universidad en caso de que genere excedentes. No, sino que una parte va a tener incentivos para poder reinvertir y que se vaya al bolsillo, y otra parte, obligadamente, un porcentaje no menor, vaya directamente a la reinversión dentro de las universidades. Lo que hemos propuesto es que al menos el 50% de estos excedentes deben ser sí o sí reinvertidos en la universidad. Esto debe ser fiscalizado por parte del Superintendente de Educación, y no solamente debe ser fiscalizado, también debe más o menos regular cómo es que se está generando esta reinversión, porque tampoco es posible que esta reinversión sea en apariencia, por ejemplo, y no se traduzca en resultados, por ejemplo. También tiene que haber una supervisión en cómo se está reinvirtiendo y que se está reinvirtiendo de buena forma, a través de sus creencias, etc. ¿Su punto? El problema es que ese 50% excedente ya no se está invirtiendo en la universidad, por lo cual afecta a la educación. Sí. Actualmente sí se está reinvirtiendo. A ver, el parcial no entiende cómo funciona el sistema actual. El sistema actual nos dice que ya no existe un lucro en la educación, que la educación, si genera excedentes, debe ser 100% reinvertido en las universidades, pero esto es solamente en los casos de las pocas universidades en Chile que actualmente generan excedentes. La mayoría de las universidades en Chile, no solamente las universidades, los institutos profesionales, la educación superior en general, no genera excedentes, sino que participa con números rojos. Ejemplo de estos hay varios, solamente voy a mencionar un par. Por ejemplo, la Universidad Austral, por ejemplo, la USACH, por ejemplo, también está pasando por problemas financieros. La Academia Humanismo Cristiano, misma universidad, la Universidad Alberto Hurtado pasó. Y de hecho, acá hay un caso muy específico de la Universidad Alberto Hurtado. A diferencia de la mayoría de las universidades, está financiada por los jesuitas, y los jesuitas dijeron, ¿saben qué? Igual tienen que ser sostenibles, y ¿saben qué? Para que no haya problema, vamos a invertir porque a nosotros no nos importa. Pero eso es la minoría de los casos, es solamente un caso muy específico, y es el mejor de los casos de gobierno, donde a pesar de todo hay un incentivo por parte de un ente privado de financiar la educación a pesar de los números rojos. Pero esto no sucede en la realidad. La mayoría de los establecimientos no reciben este financiamiento. Los privados no reinvierten el dinero cuando tienen números rojos para sostener a la universidad, sino que la universidad se endeuda. La deuda de esta universidad la debe financiar la universidad, pero ¿cómo se financia esta deuda si estoy generando números rojos? Esta se incrementa, crece, 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 y en algún momento esta burbuja de financiamiento se rompe. ¿Y qué es lo que sucede? La universidad quiebra, se van a quiebra. ¿Y qué sucede con los estudiantes cuando sucede esto? Vamos a continuar con universidades como la Universidad de Arcis, donde los estudiantes, una vez que se fue a quiebra, quedaron en la nada. No, debemos establecer mecanismos suficientes para que los estudiantes, primero, continúen la educación a pesar de estos problemas financieros. Segundo, que las universidades tengan un financiamiento suficiente a pesar de los números rojos, que es la mayoría de los casos. ¿Y cómo esto se traduce? Porque al final del día, la educación superior en general necesita ser financiada. ¿Por qué? Porque si yo no reinvierto, los estudiantes no van a mejorar su infraestructura, no van a mejorar sus condiciones, más bien empeoran. Porque cuando tenemos problemas financieros, lo que se hace no es expandir, reinvertir, sino que se trata de ajustar. Pero esto no siempre es posible, porque de hecho produce, por ejemplo, hacinamiento. Universidades como la Universidad Academia Cristiana, ¿qué es lo que hizo? Redujo las facultades, empezó a fusionar funciones, etcétera, pero esto no redujo realmente los costos, porque además hay un segundo problema de cómo se financia la educación. El Estado principalmente es el que actualmente financia a través de mecanismos de beneficios sociales como la gratuidad. Pero estos beneficios también tienen límites, porque el arancel que publican la educación superior en general es que tal carrera vale, por ejemplo, 7 millones, pero el Estado dice,
No, la carrera no vale 7. ¿Sabe cuánto vale? Vale 3. ¿Y cuánto yo le voy a pagar? Esos 3. ¿Y qué pasa con los otros 4 millones que quedan ahí? ¿Quién los financia? Eso, ahí es donde está el problema, porque cuando no tenemos cómo financiarlo, porque no hay incentivos, las personas, ¿sabes qué? Yo podría ir a donar, quizás la mayoría de las personas no van a ir a donar, no tenemos esa costumbre de que los alumnos donen. Y va a ser muy complicado que se haga. Entonces, ¿cómo lo financiamos? Por ejemplo, yo le puedo ofrecer al privado que reinvierta y que me genere mecanismos que después, en algún momento podría recuperar este dinero que esté invirtiendo a futuro. Entonces, yo pesco el dinero que tengo, puedo reinvertir o puedo llamar a otro, oye, ¿sabéis que estamos teniendo este problema? Lo reinvierto, genero sociedades y la educación superior se puede financiar de alguna manera y se soluciona el problema que hemos estado mencionando. Alta. Es cierto que el lucro es tan bajo, entonces es tan probable que lleguen inversores nuevos que puedan hacer esta función. A ver, no estamos hablando de un lucro a trabajo, dijimos, las personas dijimos que al menos el 50% debe ser reinvertido. Si yo tengo la posibilidad de un 50% en adelante, no reinvertirlo, no es tan bajo, de hecho. Es un dinero suficiente, porque además esto es solamente cuando genero excedentes. Si no tengo excedentes, no puedo lucrar. Y eso es y ahí se genera este problema que le hemos planteado. ¿Cómo solucionamos este problema? Generando mecanismos. ¿Cuál es el mecanismo? El que ya te he explicado. ¿Sí? Le explico la parte final de su mecanismo que ha omitido. Ese excedente de ganancia viene del bolsillo de las personas. Entiendo que su punto. El Estado. Sí y no. El mecanismo se genera en cuanto yo genero las ganancias. ¿Importa realmente cómo se genera esa ganancia? No, porque si no te genera... A ver, acá es importante quién accede a la educación, cómo accede y cómo protegemos a estas personas, porque actualmente tenemos un problema serio al tener educación superior desfinanciada, al no poder cubrir los costos que sostienen. Acá hay un tema de costos que hay que ser asumido. Alguien los debe asumir. El Estado no los va a asumir por obvias razones. Lo va a asumir el privado. ¿Qué privado? Los excedentes. Entonces, acá es donde tenemos que distinguir, creo que ha quedado claro cuál es la definición, cuál es el problema y cuál es la solución. La necesidad y la importancia de esta necesidad y cómo es más relevante que lo que probablemente vaya a plantar oposición, que nos va a decir que el lucro es malo, que está la ganancia, que esto es un problema, pero ¿cómo se soluciona esto si tenemos un problema más importante? Los estudiantes, cuando tienen universidades que quedan en quiebra, dejan de estudiar. ¿Dónde van a hacer si reduzco la oferta? Porque esto además ocasiona una reducción de oferta en la educación superior y la demanda se mantiene e incluso se incrementa. ¿Cómo solucionamos esto si no hay incentivos suficientes para que las personas abran nuevos establecimientos de educación superior, para que haya innovación en tecnología dentro de la educación superior, para que haya inversión, por ejemplo, en la infraestructura, en crear nuevas carreras, si yo en algún momento voy a obtener algún tipo de ganancia, algún tipo de beneficio? ¿Cuál es el beneficio que obtiene el sostenedor en ese momento? Y ahí es donde a mí es tan importante. Acá le estamos dando un incentivo claro a la capacidad que tiene el sostenedor para mantener la universidad en funcionamiento a pesar de los números rojos que va a tener la empresa, que es la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces al discurso de la oposición. Matías, cuando quieras. Ok, primero voy a empezar a contextualizar un poco cómo es actualmente el ambiente universitario y la de la universidad, porque de eso nos encargó la alta de gobierno. Tenemos que entender un poco que actualmente hay una presión para todos los jóvenes de entrar a la universidad o al menos tener como algún título de educación superior. Y esto generalmente como que provoca una cierta presión, tú llegando a los 18 años, 17 años, tener que ir a un universitario, tener que formarte, tener que sí o sí como que casi que estar eligiendo la carrera más o menos correcta, y también hay como cierto como backlash de no haber elegido una carrera correcta, ¿no es cierto?, al segundo o tercer año, querer cambiarte, o si no, estarte echando ramos constantemente, y también hay una deuda por acá entre medio con el CAI y todo eso. Entendemos eso principalmente. También tenemos que entender que actualmente también hay una presión, porque la moción se trata de Chile, ¿no es cierto? Entonces, actualmente también hay una idea de que la educación no debe ser algo mercantilizada. De por sí eso ya está totalmente instaurado en Chile como sociedad. ¿Esto por qué es tan como importante para esto? Porque actualmente lo que nos proponen es hacer un cambio totalmente radical. Actualmente también tenemos nociones de que la educación superior está yendo como por temas de gratuidad, está yendo por como temas de condonar el CAE, está yendo como por el lado contrario. Actualmente los jóvenes principalmente son los que actualmente más apoyan como estas nociones, y lo que nos propone este gobierno es dar una vuelta, ir en contra de toda esta postura y mercantilizar la universidad de forma radical. Ya con esto contextualizado voy a empezar con mis argumentos.
Primero, ¿por qué es tan terrible mercantilizar la educación? Porque si mercantilicemos la educación, va a haber muchos intereses como yuxtapuestos a la calidad de la educación en sí mismo. Tenemos también que, por ejemplo, va a haber más intereses por alargar las carreras, si bien puede ser de manera como formal, no sé, decir que ya la carrera de 4 años dure 5 años, formalmente eso les conviene porque van a lucrar más. Paralelamente a eso también va a haber intereses por parte de universidades de hacer que las personas se echen más ramos de forma como artificial, haciendo que los ramos sean más difíciles o poniendo como una cuota o haciendo presión a los mismos profesores para hacer que se echen más ramos, porque esto es tan terrible, porque esto va a hacer que las personas que ya tienen costo hundido de haber elegido esta carrera, de haberle dado años, van a tener que seguir pagando el arancel, van a seguir teniendo que seguir la carrera, ¿no es cierto? Y esto es muy terrible porque están perdiendo tiempo de su vida actualmente vital, y salirse ya, hay una como connotación de una presión social terrible porque no terminaron su carrera y acaban, no sé, a los 28 años sin nada estipulado correctamente como un título o algo así. También tenemos que entender también que hay un backlash muy terrible por parte de los jóvenes o por parte del movimiento como educacional universitario, porque si hacemos este cambio tan radical de la noche a la mañana, esto va a hacer que vaya a haber muchas protestas, obviamente, porque se va a entender que esto es un giro al contrario. Si ya nos van a decir que van a lucrar con la educación, muy probablemente los jóvenes van a entender que esto también implica que la gratuidad se va a ver mucho más afectada, en la gratuidad, y también va a haber como estos movimientos como... ¿Sí, tu punto? La extensión de baja de gobierno será explicarte cómo esos daños son mínimos y es un costo asumible para el beneficio que vamos a tener a largo plazo, que van a condicionar la vida completa de todos los seres humanos de esta sala. Ok. Bueno. También tenemos que entender un poco que hacer que haya lucro en la educación incentiva a que existan universidades fantasmas o universidades que tienen como un mecanismo de estafa piramidal, en el cual van a tener como los mínimos viables, ¿no es cierto? Como para que como en el papel sean como que estén permitidos, ¿no es cierto? Pero muy probablemente va a haber incentivos para que estas universidades en realidad sean universidades que tengan como muy baja calidad en sí misma, o su fin en sí mismo no sea educar. Tenemos que entender que hay como dos tipos de universidades. Esto es algo un poco funable. Está como universidades como más prestigiosas, ¿no es cierto? Que le interesa que sus alumnos salgan, que salgan como con buen con buen currículum y tal, pero de todos modos entendemos que dado como esta presión social de que todos los alumnos o todos los jóvenes tienen que ir a la universidad, muy probablemente se cree, dado que está esta demanda, se creen universidades que van a cubrir a todo el resto de alumnos que también quieren ingresar a la universidad. ¿Por qué esto es tan terrible? Porque sí o sí, si está esta demanda, estos alumnos van a querer ingresar a estas universidades, y como ya les había mencionado anteriormente, estos alumnos no van a como... quizás no les dé como tanto ¿cómo decirlo? Quizás no sea tan adecuado que ellos estén dando como esas carreras, ¿no es cierto? ¿Y por qué esto es tan terrible? Porque van a estar como presionados a sacar esta carrera sí o sí, y como ya había mencionado, va a estar todo este tema de alargar las carreras, y estas personas van a estar echándose constantemente ramos, van a estar endeudándose hasta el cuello, y van a llegar, quizás van a salir con algún título. Quizás sí, quizás no. Si salen con títulos van a estar muy endeudados. Si no salen con títulos, debido a que se echaron muchos ramos, igualmente van a estar endeudados. Y esto va a ser peor para estos jóvenes que no entraron a universidades como top, entre comillas, sino que entraron a estas universidades como más como alternativas, como que en realidad le importaba el lucro, y que solo en realidad como que era un pase para intentar que ellos obtengan como el título universitario y el papel. ¿Sí? Tan importante es o tan peligroso es que las universidades decidan alargar las carreras, que salga una universidad que diga voy a hacer las carreras más cortas y se va a llevar a toda esa gente descontento que tiene ese miedo. Ok, ¿esto por qué es tan terrible? Porque eso implicaría una oferta de universidades. ¿Y esto por qué es tan terrible? Porque actualmente, de hecho ya está pasando y se va a acentuar aún más, que es la inflación de títulos. Actualmente hay mucha gente que tiene muchos títulos, como que sale como de ingeniero y sale al mercado laboral viendo que hay 1.000 personas más o 1 millón de personas más que también son ingenieros, y no se van a poder diferenciar del resto de otras personas que también están como compitiendo por el mismo por el mismo puesto. Esto es muy terrible, en tanto actualmente, o sea, en ese caso ya no bastaría solo con tener el título de ingeniero. Esto ya pasó, se llama inflación de títulos universitarios. Van a tener que sí o sí hacer un magíster, van a tener que quizás sí o sí hacer un doctorado, y no se van a poder diferenciar. Entonces, ¿esto qué pasa? Va a haber ¿esto?
va a haber un descontento porque en realidad le vendieron que teniendo un título ya puedes mejorar tu calidad de vida, lo cual va a ser falso debido a esta gran como oferta o sobreoferta de universidades que van a estar entregando título. Entonces van a ver que van a salir al mercado laboral, van a ver que o sus carreras están con muy poco mercado laboral y van a ver que en realidad tienen que sacar un magíster o quizás muy probablemente, dado ya como expliqué que si van a estar endeudados, van a tener que hacer otra carrera o van a tener que buscarse otro empleo y ya perdieron muchos años de su vida que son irrecuperables. Muchísimas gracias. 1. Vale, primero que todo quiero aclarar algo, que el caso de oposición se basa principalmente en la idea de que este lucro se va a realizar casi que a lo loco, casi porque sí, y sin ninguna intervención estatal, lo que ya te demostró Misael que eso es completamente falso. De hecho, ni siquiera antes del discurso de Misael eso se sabía, la misma InfoSlide ya nos indicaba que esto no es así. Entonces, aclarado eso, igual de todas maneras voy a pasar a reforzar y explicar por qué se llevaría a gobierno este debate el día de hoy, ¿ya? Primero que todo vamos a establecer algo relacionado un poquito con lo que se mencionó en el caso de oposición, que es por qué es importante lo que nosotros estábamos diciendo con respecto a la situación que se vive hoy en día en los establecimientos de educación superior en Chile. Primero, existe una narrativa en Chile y estamos todos de acuerdo de que la educación superior es meramente importante para poder sacar adelante, para poder surgir en la vida, lo que implicaría, ¿cómo se llama esto? Una presión en los estudiantes de querer acceder a la universidad, ¿ya? Entendiendo esto, el impacto entonces de nuestra medida, de la crisis que existe hoy en día en la educación superior, es meramente grande. ¿Por qué? Porque tal como te lo explicó Misael, existen muchas universidades, mucha demanda y existe mucha oferta. En un mundo ideal, en el mundo ideal que plantea oposición, este lucro en la educación no existe, las universidades consideran, esta mercantilización de la educación no existe, tanto como mencionaron, y las universidades no son empresas y no funcionan así. Hoy en día, que el lucro en la educación no existe, lamentablemente las universidades siguen funcionando como empresas, ¿ya? Y esta mercantilización que ellos mismos operan, hay dos cosas que son importantes. En Chile la narrativa de que no se debe mercantilizar la educación, de que la educación no debe ser un negocio, de que ellos dicen como, eso es muy distinto a la realidad en Chile, sería un cambio muy grande, eso es falso. Hoy en día todavía la educación es considerada un negocio y no solamente se ve en la educación superior, incluso se ve en la educación básica, ¿ya? Entonces eso es una narrativa que tenemos que aclarar, que eso derechamente es falso. Pero incluso así, que si eso, bueno, incluso si eso fuera así, el caso que te plantea oposición no responde a una narrativa neoliberal de la educación mercantilizada del Estado. ¿Por qué? Porque precisamente estamos estableciendo una idea de retribución estatal / privado. ¿Por qué? Porque este lucro no sería de manera desmedida, este lucro no sería porque sí, sin explicaciones, sino con una directa retribución estatal. O sea, la mercantilización que te plantea oposición, que trae todas estas consecuencias que te dijeron, que de todas maneras te vamos a impactar porque esas consecuencias son mitigadas en nuestro caso, todas estas consecuencias que te dijeron simplemente no se dan porque existe una intervención directa del Estado y condiciones que este privado tiene que acceder para que este lucro se pueda cumplir, ¿ya? Y tenemos algo megamente importante que es lo que te introduce Misael, la idea del incentivo. Cuando el privado tiene un incentivo más allá del personal, más allá de la idea de que, ok, pongámonos en la idea maravillosa de que de repente todos los empresarios tienen un switch mental de que quieren que hacer la educación de Chile sea la mejor del mundo, ¿ya? Y quieren hacer proyectos educativos que sean maravillosos. Eso no va a salir de la nada, eso no va a salir porque incluso si ellos no estuvieran sus prioridades, que ya sabemos que eso es falso, sabemos que la prioridad del empresario es poder tener ganancia, porque existe una retribución, porque cuando yo hago un negocio, espero que pueda vivir de este negocio, más allá de eso, y poder tener excedentes también, incluso si eso fuera así, ¿cómo financio esta maravillosa idea que yo tengo? ¿Cómo financio esta maravillosa idea de la educación? ¿Cómo pudiendo tener la posibilidad de generar excedentes? Porque cuando yo tengo el incentivo de que este 50% que pueda retribuirlo, significa que necesito generar mucha cantidad de dinero que esa pueda reinvertirse, ¿ya? En este sentido, creemos que algo importante que es probablemente lo que nos trajo la baja con su punto de información con respecto a que, bueno, entonces, ¿quién paga los costos? Nosotros no hemos tocado el tema de los beneficios estatales, de los financiamientos que el Estado está haciendo. De hecho, es un trabajo conjunto. El financiamiento se mantiene, el financiamiento estatal se mantiene, pero las universidades privadas o los proyectos educativos no pueden sobrevivir si es que además de este financiamiento estatal no tengo un inyecto de dinero que podría ser de otras partes. Por ejemplo, si una persona
mega ultra rica quisiera lucrar con un proyecto científico y ganarse unos pesitos al reparto de esto, la universidad puede decir, ok, tú ganas tus pesos, pero mira, hazme un laboratorio, hazme una sala de investigación, hazme todas estas cosas para que yo pueda entregar una educación de calidad, que la educación de calidad no simplemente se basa con tener muchas ofertas de universidades que son mediocres, se basa con tener las universidades suficientes que tengan los financiamientos necesarios. Y ya te demostramos desde el discurso de Misael que en nuestro lado de la casa, cómo ese financiamiento se puede lograr a través del incentivo que el lucro genera en la universidad, del punto de la baja. ¿Cuál es el problema de por qué las universidades no tienen financiamiento ahora? Porque son tan costosas que ni el Estado ni las personas se las pueden permitir. Bueno, eso es un punto que queda un poquito lejos de lo que sería el tema del lucro, porque las universidades, incluso sin el lucro, incluso sin la supervisión, están siendo costosas. Entonces, los lados de la casa es simétrico, pero en nuestro lado de la casa te estamos diciendo que el incentivo de la inyección de dinero para generar el lucro podría incluso mitigar esos costos, podría incluso mitigar la narrativa de los estudiantes que se frustran por no tener buenos accesos, porque tal como te lo explicó Misael, la demanda sigue existiendo y la oferta sigue siendo múltiple, pero al momento de estudiar nos damos cuenta que estamos en universidades que tienen peligro de cerrar el próximo año, que no tienen los espacios acondicionados suficientes, que no me dan las capacidades para yo poder salir al mercado laboral, y ahí el punto de la oposición con respecto al mercado laboral. Entonces, ¿cuál es el problema realmente? La crisis que estamos viviendo a nivel sociedad, que de hecho nosotros te traemos una respuesta distinta a esta idea neoliberal que ellos establecen, sino de una idea de Estado-retribución, donde el privado y el Estado trabajan en conjunto para poder entregar soluciones. Entonces esa narrativa neoliberal y mercantilizante no se cumpliría. Entonces, en ese sentido, ¿en cuál de los dos mundos estamos teniendo más beneficios? En uno donde se mantienen estos costos tan grandes de las universidades y no tenemos ninguna retribución, donde el privado ya no quiere invertir en la educación, ni siquiera en los proyectos y cosas que esto implican, o en un mundo donde le damos la posibilidad al privado que, además de poder cumplir con nuestro proyecto hermoso, fingiendo que las empresas quieren ser lo mejor del mundo, además puedo tener una ganancia y puedo hacer que esto sea, que la educación en Chile sea un ejemplo para el resto del mundo y para los mismos privados que están fuera del mundo. En ese sentido, creemos que nosotros como bancada de gobierno nos llevamos este debate considerando los impactos que tenemos demostrado, considerando la comparativa del mundo y considerando que el status quo, que es lo que trata de defender la oposición, con una invención muy rara de cómo funciona, no está funcionando y es necesario, entendiendo la crisis que vivimos actualmente en la educación superior, hacer cambios al respecto. Agradezco mucho a todas estas oportunidades, al Misa que se puso camisa, porque lo rogué que se pusiera camisa y lo hizo, y nada más que decir, muy orgullosa de estar aquí. Son muy importantes, entonces tenemos que rescatarlas de cierta manera porque estas son las que se ven perjudicadas y son vulnerables, ¿cierto? La realidad es que es verdad que son vulnerables y que tenemos que preocuparnos por ella, pero su lado hace que se incremente lo peor y que además no funciona como esto dicen. ¿Por qué no llegan inversores a estas universidades? Uno, porque están en quiebra, ¿cierto? Están en números rojos, como ellos te explican. Eso quiere decir que un inversor tiene cero incentivos a salir a rescatarla si es que no tiene un lucro que valga la pena por la gestión que tiene de por medio, porque gana lo suficiente de por medio. Pero ellos mismos te dicen, vale, ya, no va a ser tanto, pero tampoco es poco, ¿cierto? Pero la verdad es que tiene que ser mucho para que un inversor tenga los incentivos suficientes a meterse en una universidad que tiene números rojos, ¿cierto? Y que probablemente no sea ni la más prestigiosa del país ni nada de eso. Creo que la verdad es que estas universidades tiene cero sentido el debate porque los réditos económicos son lo suficientemente bajos como para que la gente tenga cero incentivos a invertir ahí. Probablemente vayan a universidades más grandes y si llegan inversores y llegan inversores súper buenos, piensen en cómo llega esto a la política, a los jóvenes. Esto ya te lo explica Mati. Creo que necesariamente el backlash político que esto genera va a ser enorme, porque avisan a los mismos estudiantes que al día de ayer salieron porque la Confech les dijo que tenían que paralizarse porque el gobierno de casa estaba haciendo una basura. Imaginen que a esos mismos estudiantes les dices que ahora van a subir el arancel de la carrera, voy a explicar más adelante porque eso pasa, pero avisan que van a subir el arancel de la carrera porque necesariamente ahora la universidad tiene que vivir con lucro, te van a arrancar los ojos, te van a matar vivo, porque te van a quitar la vida, ¿cierto? Porque necesariamente vivimos en una sociedad extremadamente reactiva, ese backlash económico es intrínsecamente negativo porque lo que hace es, uno, perjudicar al ente más vulnerable. Aquí los más vulnerables no son las universidades intrínsecamente, son las personas que tienen que acceder a la educación superior y que actualmente no pueden por este tipo de problemas, ¿cierto? Creo que necesariamente hay que tomar muy en cuenta el backlash político porque es un backlash, uno, material, en el cual las personas se ven significativamente vulneradas, de cierta manera, pero segundo, también a nivel
a nivel de principios. No hacemos las cosas solamente porque traigan réditos económicos. Incluso si la baja tratará de probar cómo es que esto puede llegar a tener beneficios de cierta manera, mejor calidad estudiantil, creo que necesariamente no hacemos las cosas simplemente porque tengan un bienestar material, sino tienen que tener cosas buenas por medio a nivel de principios. Creo que está completamente en contra a nivel de principios de lo que dice nuestro país, de lo que los jóvenes piensan y que la educación no tiene que lograr de cierta manera. Y eso choca directamente con lo que dice Gaby, que le dice, ya, pero es que la educación es un negocio, ergo no me importa que hagamos esto también un negocio, ¿cierto? Piensen en ese análisis, tiene cero sentido. Si es cierto que la educación ya es un negocio a nivel básico, a nivel también universitario, yo no entiendo por qué que lo acrecentemos va a hacer que la sociedad esté significativamente mejor o que estén mejor las universidades, ya desencuadre como las universidades que están en quiebra, no están mejor en su lado de la casa, creo que en ese sentido no pueden ganar. Pero veamos sobre la regulación, incluso si es que la regulación, o sea, incluso si es que podemos llegar a este tipo de cosas y estos beneficios, acceder a ello, porque la superintendencia va a ser omnipotente y omnipresente, va a ser Dios básicamente, va a poder regular porque es que no puede regular en verdad. La primera explicación es muy intuitiva. Creo que las estructuras de poder chilenas actualmente, o en general las estructuras de poder legales en Chile, son lo extremadamente eficientes como para hacer que esto funcione. Piensa en el gobierno en el que estamos, piensa en un gobierno que piensa que el lucro, o que es capaz de meterse en los bolsillos de la gente del Coyosus para literalmente sacarle 20 millones de la cuenta porque debía el CAE. Creo que necesariamente un gobierno como este es poco factible o poco intuitivo pensar que va a llegar y va a decir, ¿saben qué? Vamos a ejecutar esta lógica, pero vamos a hacer que no ganen tanto en verdad y que la superintendencia va a hacer eso. Eso por un lado. Lo segundo es, la superintendencia, piensen en cómo te lo tratan de proponer ellos. La superintendencia va a regular que no ganen tanto. Entonces, ¿cómo van a conseguir inversores? Me cuesta entender materialmente cómo es que necesariamente, si le dices a una empresa, si le dices a una empresa, hey, métete acá, va a costar mucho a nivel de gestión, mucho a nivel político, pero vas a ganar, aunque sea un peso, la capacidad de persuasión que tiene eso es muy baja. Creo que es falso que eso vaya a funcionar de esa manera. Entonces, es una de dos. Primero, lo más intuitivo es pensar que los réditos económicos o la inversión que tiene de lucrar estas personas va a ser muy alta. Y esto es lo más importante. La gente, o sea, la capacidad que tiene de lucrar esta gente va a ser muy alta, porque de otra manera la superintendencia o el país no tiene agencia para convencer a la gente que se meta en esto. Creo que eso es muy importante por los siguientes efectos. Primero, a nivel arancelario. Creo que la educación es muy importante porque vivimos en un mundo extremadamente competitivo a nivel profesional. Si no tienes un título actualmente, no tienes trabajo básicamente, o vas a trabajar limpiando basura. Creo que eso necesariamente es importante porque cuando subimos los aranceles significa que más gente tiene que dejar la universidad porque no puede permitírsela. Eso hace que necesariamente, si la carrera está más cara, la gente deja de estudiar, tenemos falencias en la educación superior. Creemos que el caso de Valeria se cae al explicar que las narrativas que predominan dentro de la sociedad son justamente las que están tratando de monetizar. Votan cast con la mayor mayoría. Cierto. La pregunta es, ¿cuánto es el porcentaje de aprobación que tiene el gobierno de Cast ahora? Es muy bajo. Literalmente hay una desaprobación enorme a como se tiene el gobierno actualmente. Eso quiere decir que la gente sí votó a Cast, pero está arrepentida de que votó a Cast y no podemos retroceder el tiempo para cambiar eso. Creo que las lógicas actualmente de poder son importantes. Lo segundo, incluso si es que ganó Cast en ese sentido, creo que la pregunta es, ¿por qué entonces la Confech, que es literalmente la federación de estudiantes de todo este país, llamó a una paralización en contra del gobierno de este presidente? Creo que, bueno, es eso, pero tampoco estamos hablando sobre Cast físicamente, ¿no? Que vamos a ganar entonces de manera muy clara con Mati para hacer por qué ganamos desde la próxima este debate en la generalidad. Lo primero es a nivel de la comparativa. Creo que oposición, o sea, de gobiernos, no aprobó en ninguna métrica, en ningún sentido, como es que esto necesariamente beneficia a las universidades. Las únicas universidades que están vulneradas, según su propia narrativa, es las universidades sin quiebra. Ya está explicado cómo los inversores tienen cero incentivos a meterse en las universidades y cómo eso es poco factible pensar y poco intuitivo. Lo segundo es respecto a cómo se va a ver esto, porque la explicación en general de ambas bancadas es que la superintendencia lo puede regular y está explicado cómo las estructuras de poder actuales de cómo funciona Chile no van a permitir que eso suceda. Pero el tercer punto, también hablemos sobre la nula capacidad que, bueno, es eso, la nula capacidad que tiene la agencia en ese sentido. Hemos ganado por varios motivos. El primero, porque choque directo, pero el segundo, porque hemos probado que lo más importante en este debate cuando nos dedican no va a ser solamente la educación, o sea, no va a ser solamente que subsistan las universidades, sino que la gente tenga acceso a ellas, que tenga acceso porque la gente tiene el derecho de educarse, porque sí es la única manera que tiene de subsistir, ¿cierto? Eso, incluso si me callé y Mati también se cayó todo el discurso, lo más importante de este debate también puede ser a nivel de principios. Es en principio bueno abogar por una educación que sea más accesible para las personas. Incluso
en mi lado no todo el mundo se puede educar, es significativamente más gente que la que se ocurre en su lado de la casa cuando buscamos el lucro con aumentos aranceles y cuando la gente va perdiendo calidad educativa en ese sentido. La educación es lo más importante y la educación solo ocurre en nuestro lado de la casa cuando no tenemos un lucro paupérrimo como ocurre en su lado. Por todo eso, alta de oposición. Muchísimas gracias por ese discurso. Pasamos entonces al debate de cámaras bajas. Todo cuando quieras. Ok. No me gusta dar dedicatoria, pero creo que el momento lo merita. Gracias, Maxi, por acompañarme. Debería estar estudiando para los exámenes, pero es bien entretenido esto, así que quería volver. Y con eso dicho, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, ¿cuál es el gran problema que tienen las altas? Es que creo que debaten en un mundo en el cual nunca se llega a tocar. Nunca llegamos a entender cuáles son realmente los intereses de las personas a las cuales llegan a reinvertir. Nunca llegamos a entender los intereses de por qué justamente estas personas actuarían frente a las grandes manifestaciones en las cuales alta oposición dice que probablemente podrían llegar a existir. Y nunca entendemos cómo justamente funciona la inversión que existe o detrás dentro de las universidades. Es por eso que cuando nosotros expliquemos justamente cómo es que funciona una inversión dentro de la universidad, cómo es la mentalidad de una persona a la cual mete tanto dinero para justamente llegar a esto, que desbloqueamos primero los impactos de nuestra alta, pero segundo, votamos todo lo cual nos llega a proponer la alta oposición. Primero que todo, tenemos que entender que cómo es que funciona un proyecto de inversión de universidad. Cuando nosotros hablamos de un proyecto de inversión de universidad, es algo lo cual es extremadamente costoso. Sí, perfectamente lo reconocemos. Es un proyecto el cual requiere mucha planificación, el cual requiere muchas cantidades de dinero, pero sin embargo, cuando nosotros somos un empresario, por mucho que tengamos demasiada plata, no queremos perder 100 millones así de la nada. Por lo tanto, cuando nosotros creamos proyectos universitarios, son proyectos universitarios los cuales están pensados a muy largo plazo. Por lo tanto, cuando se crean este tipo de inversiones, no se esperan tener réditos económicos dentro de los próximos 20 años, sino que se espera justamente que primero la universidad forme y genere bajo pérdidas a lo largo de todo este tiempo para que después justamente pueda llegar a tener un beneficio económico y pueda formar un modelo, por ejemplo, como el de universidades ya establecidas, universidades las cuales no tienen que hacer tanto en promoción, no tienen que gastar tanto en distintas cosas como para seguir creciendo, sino como para mantenerse y mantener esta cantidad de dinero y mantener este flujo. Es ahí cuando tenemos el rédito económico, el cual se vería reflejado de una forma en la cual nosotros vamos recibiendo un dinero constante sin tener que hacer mucho esfuerzo. Es ahí donde vemos los intereses de los inversores, los cuales alta oposición no llegaba a entender y mi alta según no llegó a explicar. ¿Por qué esto es importante? Porque las universidades, cuando nosotros vemos, no tienen el interés de joderse a todos los estudiantes de manera súper rápida. ¿Por qué? Porque al momento en el que yo me jodo a los estudiantes no se quedan callados y reaccionan de tal forma. Por lo tanto, si suceden todos los perjuicios en los cuales el primer orador de alta oposición llega a suceder, lo que sucede es que los estudiantes critican y hacen marchas y pueden generar todas las probables críticas. Por lo tanto, entendemos que las universidades son altamente dependientes de cuál es la opinión de los estudiantes. ¿Por qué? Porque imagínense, yo soy un estudiante el cual te está saliendo de cuarto medio y tengo 3 opciones para entrar a universidades. Una universidad la cual no ha tenido ninguna problemática, tiene súper buenas reseñas, una universidad la cual es establecida y una universidad la cual está llena de marchas, las cuales tienen todas estas complicaciones. ¿Qué es lo que sucedería ahí? Yo que soy un estudiante el cual valoro mucho mi título universitario, como caracterizaron dentro de las altas, voy a decir, oye, ¿por qué cresta me iría a una universidad la cual está a todo momento intentando joderme? Es por eso que entendemos que las universidades en estos momentos no tendrían un interés de joderse a los estudiantes, sino dejarlos lo más contentos posible. Las universidades son una de las empresas, si es que lo queremos llamar así, que son más dependientes del rédito público. Por lo tanto, nota como dentro de nuestro mundo, primero que todo, tenemos una mayor forma de respuesta al momento en el que los estudiantes pueden llegar a hacer una crítica. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ustedes hacen una crítica, si no sé, un ministro, o sea, una profesora está ganando 16 millones, ¿qué es lo que va a suceder? La gente va a decir, ay, sí, vayámonos a marcha. ¿Qué es lo que va a decir la universidad? Hey, ¿saben qué? Me siguen subsidiando, ¿saben qué? Puedo seguir manteniéndome, ¿saben qué? No dependo de esta competencia. Por lo tanto, es entonces cuando vemos que dentro de nuestro mundo tenemos una mejor capacidad de respuesta a las demandas de los estudiantes. ¿Por qué? Porque como somos tan dependientes de justamente esta lógica de retribución y de feedback, es entonces cuando vemos que las universidades están mucho más adecuadas a responder de mejor manera a las necesidades las cuales pueden llegar a tener. Segundo, nos pueden llegar a decir incluso que las universidades pueden
coartarse entre ellas y decir, oye, hagamos un monopolio y que mantengamos todas las carreras altas. Pero sin embargo, como ya caracterizó alta oposición, existen miles de alternativas dentro de universidades las cuales ya están establecidas. Por lo tanto, si no sé, por ejemplo, alargamos las carreras tomando el ejemplo de alta oposición, ¿qué es lo que puede suceder? Aparece una universidad en la cual te dice, primero, vamos a cortar las carreras, segundo, vamos a, por ejemplo, poner un doble grado y van a tener un derecho con ingeniería comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Es entonces cuando vemos que las universidades no tienen la problemática de decir, oye, si estos se están jodiendo, yo me voy a traer a todos los próximos nuevos estudiantes los cuales estén sucediendo. Por lo tanto, ¿cómo es que quedaría la normativa dentro de nuestro mundo? Es que las universidades no tendrían el incentivo de joderse a los estudiantes de la manera descarada, sino que intentar reclutar de la mejor forma a los nuevos estudiantes los cuales vengan en el futuro. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede dentro de nuestro mundo como normativa? Primero que todo, no vamos a ver estos cambios los cuales sean totalmente abruptos, porque si tomamos un cambio totalmente abrupto, el cual afecte de manera grande la reputación de nuestra universidad, recuperarlo es algo lo cual es altamente complicado. Por lo tanto, podríamos mantener la estabilidad de los estudiantes, sea el punto del alta. Entonces, las universidades no están supeditadas a nada. ¿Cómo es? No, sí. Sí, tienen que rendirle cuentas a los estudiantes. O sea, si estas universidades se joden a los estudiantes, por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Van a dejar de venir. Ahora, podría decir como que alta vendría diciendo como, oye, entonces, ¿qué? Me le meto dinero y justamente después me salgo cuando ya recolecté la matrícula de todos. Pero, sin embargo, como ya te expliqué, las universidades son mecanismos de inversión los cuales son de largo plazo, los cuales necesitan de manera obligatoria que sea algo sustentable, lo cual perdure a lo largo del tiempo, porque si no, no hay un rédito económico. Este rédito económico puede llegar a ser sustentable, pero solamente si sea de esta manera. ¿Esto es un incentivo suficiente para que lleguen nuevos inversores? Sí, porque incluso ahora estamos viendo cómo existen ya una gran cantidad de universidades, las cuales, si bien no son las necesarias aún, existen una gran cantidad de universidades las cuales puede aumentar bastante más si es que existe justamente este rédito lucrativo, que, por ejemplo, recordarles, la Universidad Católica también recolecta harta plata. Entonces, miren, ¿cuál es la motivación actual, la cual se explica dentro del caso de alta oposición, o al menos lo que entendemos? Es que dentro de su mundo, su lógica para mejorar funciona de una buena fe. De la buena fe, la cual ojalá nos toquen, estos malos empresarios, nos toque uno bueno, el cual tenga la confianza justamente para sacar a los estudiantes adelante. Por lo tanto, nota que incluso si nos ponemos en el peor de los casos, donde todos los directores son malos y donde todas las personas las cuales administran las universidades son realmente problemáticas, es entonces donde dentro de su mundo se ve mucho más complicado. ¿Por qué? Porque el único incentivo el cual tienen a mejorar es nulo, es tener una buena fe la cual no llega dentro de nuestro mundo. Incluso si son las peores personas dentro del mundo, para generar dinero te obliga justamente a tener este tipo de buenas acciones. Por lo tanto, dentro de nuestro mundo sí estamos o tenemos mecanismos lógicos para explicarte cómo es que podemos llegar a todas estas mejoras. ¿Cómo es uno de los impactos los cuales se puede ver este rango de mejoras? Es que primero que todo, por ejemplo, podríamos solucionar muchos más de los problemas los cuales tiene la educación actual de una mejor manera. Por ejemplo, tener carreras más cortas o tener universidades las cuales, si bien no tengan todas las facilidades las cuales podrían tener las universidades más prestigiosas, podrían llegar a ser justo más accesibles. Y recordarles, también podemos llevar todo esto con más becas y con más matriculaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que en ningún momento el InfoSlide nos provee justamente tener beneficios como la gratuidad. Con eso termino mi discurso. Oh, se escuchaba más fuerte. Muchas gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces al discurso de Gabriel. No soy mucho de dar dedicatoria, así que muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Soy Gabriel Nayar y seré el extensionista de oposición ante la tesis antes planteada. ¿Cómo vamos a ganar este debate? Y es cambiando el actor principal, porque me importa un comino el privado. Lo que me importan son los estudiantes, la calidad de educación que reciben y cómo el desarrollo profesional y técnico de las personas puede impactar en el desarrollo de una nación y su calidad de vida. Y acá entiendo por qué la Cámara de Oposición omitió premeditadamente un punto importante, pero no entiendo por qué nuestra alta lo dijo en los últimos 20 segundos de su discurso y no lo desarrolló. Pero acá hay algo importante. ¿De dónde se sacan las ganancias? Alguien las tiene que pagar. Y es ahí donde existen múltiples posibles escenarios. Y cada uno de ellos es peor que el anterior. ¿A qué nos referimos? Ejemplo, una carrera actualmente, como dijo el propio Misael, cuesta 5 millones. El arancel referencial es de 3 millones. La universidad está desfinanciada, no tiene plata, está en números rojos. ¿Qué es lo que le pasa? Llega un privado, le pone plata y ahora, para ganar esa plata, porque eso es lo que quiere la universidad,
tiene que ya no ganar 5 millones en la universidad, que ya no los está ganando, solo está ganando 3 millones, sino que ahora tiene que ganar 7 millones para que se pueda ganar esa plata. O, en su defecto, ya no es reinvertir 5 millones en la universidad, sino reinvertir 3 millones. Y es ahí donde es un problema. La opción 1 es que ya no se sube el costo de la universidad para las personas y para el Estado, sino que baja la calidad de lo que se va a dar en educación, ya no se invierte, y eso ya es un perjuicio directo para las personas y la calidad de la educación. Y ese es el problema de la mercantilización de la educación. Segunda opción, se suben los costos. Si se suben los costos, ¿cuáles son las dos opciones de pago para que el privado quiera invertir y ganar dinero? Uno, que se suba el arancel referencial y el Estado, a través de la gratuidad y todas sus becas, ponga más plata para esto. Entonces ahí no entiendo, si el Estado puede poner más plata, ¿cuál es la necesidad de que el privado tenga que venir a meter esa plata? Si la solución es que la universidad están desfinanciadas porque el arancel referencial no alcanza para financiar la universidad, y la solución es modificar el arancel referencial, entonces no necesitamos al privado, solo el Estado le mete más plata. O la otra opción es que se modifica el arancel referencial para que gane el privado, entonces le sale más costoso al Estado aún con exactamente el mismo resultado. O la segunda opción es que el arancel referencial sigue exactamente igual, la gratuidad no cubre las carreras se tienen que hacer más costosas para la gente, y la razón por la que las universidades, como dije en mi punto, no se están financiando es porque ya es restrictiva para las familias más necesitadas, que son el porcentaje de la población más vulnerable. Ganamos por criterio de vulnerabilidad. Las personas no les alcanza para estudiar. Si sube el costo, menos gente va a estudiar, más en números rojos van a entrar las universidades. Ahora, la contraparte nos dice en su cámara baja es que no, el privado es inteligente y por ende va a garantizar la ganancia. Si el privado fuera inteligente, no estaría lleno de empresas en quiebra. No, todos los privados invierten bien. Un montón de universidades se van a ir más a la quiebra. No me han demostrado el por qué el que el privado intervenga sí o sí va a mejorar la calidad de la educación sin aumentar el costo referencial de las personas. ¿Qué es lo que nos dicen? Es que no van a aumentar tanto porque van a gastar ahora, pero eventualmente van a ser menos costosas las universidades y ahí es donde van a ganar dinero. Eso es mentira. Las universidades y los institutos, la gracia que tienen es que son la vanguardia de la educación en todo, por ende tienen que estar en la vanguardia en todas las materias que imparten. Una universidad es altamente costosa año a año, porque gasté 10 millones de pesos en computadores para una sala este año, en 2 años más voy a tener que gastar 10 millones más porque los computadores ya van a estar obsoletos o gastados. Los profesores se les tienen que pagar todos los años, las universidades siguen siendo igual de costosas todos los años. Por ende, no, a largo plazo no es que de pronto después empiecen a ganar plata, siguen perdiendo la misma cantidad de plata, su punto alta. En su punto los estudiantes están perjudicados, en el status quo el privado de todas maneras interviene, pero ¿cómo se llama? Bueno, entonces que la solución sea que el Estado aumente los aranceles referenciales y la institución educativa tenga el dinero suficiente por parte del Estado para funcionar de manera independiente y garantizar la educación. No entiendo por qué parte de la ecuación es el privado el que tenga que intervenir para sacar ganancias. Y si que lo les importa es que se gane ganancias con la educación, pues bueno, que el Estado saque esas ganancias si es que es lo que realmente les importa. En toda la parte de la ecuación no me demuestra en ningún momento por qué el privado tiene que ser el que intervenga, cómo su intervención va a mejorar la calidad y 3, no va a repercutir en las personas que son las que tenemos que preocuparnos de que no pueden estar actualmente accediendo a la educación. Su punto. Nosotros que somos personas las cuales solamente tienen el incentivo de ganar un torneo, porque una persona que invirtió 400 millones no pudo prever todos los problemas los cuales tú mencionaste. Porque así funciona la economía y los millonarios tienen millones de pesos para invertir. Elon Musk gastó miles de millones en Twitter y ha perdido miles de millones. No todos los privados saben invertir, se pueden equivocar, o si es su caso como usted dijo, entonces en realidad no existe un incentivo de los privados para invertir porque las universidades no son rentables si es que no es afectando precisamente el dinero y las necesidades de los más afectados. Y Valeria, por favor, déjate de gesto, porque este punto nació desde mi punto de información y su desarrollo fueron los últimos 20 segundos de su discurso. No puede ser considerado un desarrollo propio de usted si es solo una paráfrasis de mi punto de información. Entonces, ¿cuáles son los posibles impactos que se desarrollan a través de la solución que nos presenta la contraparte? Que el costo tiene que ser asumido por alguien para que el privado gane. Y ese alguien siempre son los más desfavorecidos. ¿Qué es lo que nos dice la contraparte? Es que esta mercantilización, como nos dice la alta, ya existe. ¿Cuál es el problema? El que algo esté mal no quiere decir que nos tengamos que sumergir en el fondo del barro. Si está mal la mercantilización de industria de mercado en torno a la educación, lo que tenemos que hacer es combatirla, no aceptarla, abrazarla y apoyarla. Entonces, ¿cuál es el problema de toda la contraparte? Que en ningún momento nos demuestran
cómo el privado gana dinero y recupera su inversión. Y es algo que obviamente se entiende por qué lo omitieron en todo momento, que es porque esa inversión se recupera a través del gasto o del Estado o de las personas. Y ese gasto, si es de las personas, se vuelve más restrictiva y volvemos a los modelos de los 70, 60, donde la educación era solo para las élites que se las podían permitir, dejando de lado a toda la gente que en realidad ahora está teniendo, o el Estado tiene que gastar mucha más plata, que ya dijo Misael que el problema era que precisamente el Estado no puede pasar más plata por los aranceles referenciales, y eso es lo que estaba actualmente desfinanciando la educación. Entonces, en ningún momento nos demuestra que meter privado va a hacer que de pronto las universidades empiecen a ganar más dinero. Sí, pueden tener un incentivo en querer competir, pero ¿sabe cuál es el problema? Como nos decía la contraparte, es que va a la universidad y bajar la cantidad de años de la carrera. ¿Y qué va a ocurrir? Que van a entrar las personas que tienen como límite su universidad y el resto va a seguir viviendo bajo un puente sin ningún acceso de educación o teniendo que pagar 3 años más de educación. Y además, ya hubo colusión en los pollos, ya hubo colusión en el confort. ¿Cómo van a fiscalizar que no haya colusión en algo que es un mecanismo mucho más complicado como la subjetividad de la necesariedad de los años de una carrera? Por lo anteriormente dicho, muchas gracias. Muchísimas gracias por el discurso. Pasamos Que nosotros podemos sobrevivir a largo plazo cuando entramos en un mercado, cuando nosotros somos mayores y cuando realmente nos valen por el título universitario que nosotros tenemos. Probablemente es cuando las universidades progresan, cuando las universidades son las mejores y por eso se está validando más a las personas que tienen mejor CV, mejor título, etcétera. Creemos que el caso de baja de gobierno va a ser explicarte cómo dentro de mi mundo va a haber mayor oportunidades para las personas. Eso va a ser un beneficio intrínseco. Pasemos a eliminar completamente a la alta oposición, que creemos que es la cámara más fuerte de esta ronda. 3 respuestas aquí. Primero es sobre la lógica de que no les importa la educación y todo este tipo de cosas. Creemos que hay varios incentivos. Primero es que hay un incentivo del privado significativamente importante al momento de que eso no suceda. Por ejemplo, porque los mismos privados invierten significativamente dinero para que esas mismas cosas no pasen, ¿no? No es como que los millonarios no saben invertir porque probablemente están ahí porque invirtieron mucho dinero, porque hicieron muchos proyectos o porque su propia familia le ha pasado como cosas y tienen los mejores inversionistas dentro de ellos mismos para poder invertir de una manera buena y de una manera específica. Por eso muy probablemente nosotros como privados, si nosotros queremos invertir en educación, probablemente queremos que la institución que nosotros queramos desarrollar sea una institución, mucho más progresiva, pero segundo, sea una institución que se vea bien a ojos del estudiantado y a los ojos de las personas en general para poder incentivar beneficios, para poder incentivar como los ingresos y la capacidad que otros países tienen y que otros privados tienen de invertir en el mismo. Creemos que aquí, si es que realmente no nos importara la educación, creemos que hay beneficios intrínsecos que nosotros nos prohibiría no importarnos la educación como privados, como por ejemplo las respuestas de las personas. Muy probablemente la respuesta de todos es que si nosotros comenzamos a quebrar, comenzamos a perder la calidad que mis alumnos propiamente pagaron, comenzamos a alargar la educación, a no darles las herramientas necesarias para estudiar a todo este tipo de personas, muy probablemente la respuesta que le den los mismos estudiantados serán ir a hacer protestas, ir a hacer paros, manifestarte, y eso es muy importante dentro de la materia A por 3 cosas. A, es porque a mí me importa el margen y me importa la imagen que yo le doy a mi propia universidad, porque mientras nosotros tenemos ese beneficio dentro de la materia A, hace que más personas inviertan dentro de mí. De la imagen depende la inversión de las empresas, la inversión de los accionistas y todos los impactos que nosotros queremos desbloquear, como cualquier progreso, con que tengamos mejores profesores, con que tengamos mejores aulas, con que tengamos mejores herramientas dentro de la materia A, importan y dependen netamente de cuál va a ser la imagen que nosotros tenemos como persona. Segundo, es porque son masivas. Muy probablemente estas marchas por redes sociales y por medios de comunicación van a ser bastante masivas, pero también porque nosotros como estudiantado vamos a verlas en las calles que transitamos. Los líderes son conocidos. Vamos a salir a las calles donde están nuestras universidades y probablemente van a estar estas cosas. Lo que va a hacer es que las personas tengan un mayor consentimiento de exigirle a sus propias universidades que le den lo que están pagando. Pero tercero, es que nosotros gastamos muchísimo dinero y hacemos valorar lo que nosotros tenemos, porque es una inversión significativamente importante que depende el pan que yo le llevo a mi mesa, aunque sea una persona que ya tiene una capacidad como de plata muchísimo mayor. Creemos que siempre va a querer tener un buen perfil, que siempre vamos a querer ser los dueños de las mejores cosas, y creemos que el único lado que puede demostrar que hay incentivos y capacidades para gestionarlo es el lado de baja de gobierno. Segundo, es explicar cómo el principio que tanto nos exige Valeria es un principio per se que está dentro de mi propia cámara. Creo que está claro, ¿no? El beneficio en sí mismo es que las mismas personas puedan valorar y puedan darle lo que tanto las personas valoran dentro del status quo. Piensa que si es verdad el framing de Valeria, que es cuando tú sales al mercado a valorar nuestro valor como personas, va a ser asignado a cualquier título
título universitario, cuál es tu universidad y tu CV, probablemente dentro de mi mundo es el único que permitamos que más universidades tengan mejores oportunidades y que más universidades puedan tener mejores prestigios para darle a sus propios alumnos. Eso es importante dentro de la materialidad, porque ya no va a ser solamente la Universidad Católica y la Universidad de Chile, sino van a haber más universidades con mejores herramientas, con mejor progreso, con mejores cosas que les podemos dar a nuestros propios alumnos. ¿Por qué esto es importante? Porque el momento que las propias universidades generen ese prestigio, generen esa imagen que somos universidades que también somos importantes, que le podemos dar beneficios a mis alumnos en cualquier sentido de cosas, probablemente nuestro CV cuando salgamos, nuestro título tenga un mayor precio, un peso a largo plazo cuando entremos en el mercado laboral. Entonces lo que dice Valeria es flipear todo el caso que ella mismo nos trae, ¿no? Que ahora dentro de mi mundo somos el único que tenemos beneficios cuando una vez salgamos de un largo plazo para las mismas personas, que tengan mejores oportunidades académicas, no solamente hace que te desarrolles mejor como persona, sino que también tengas mejores oportunidades o mayor acceso a un largo plazo para poder tener trabajos estables, etcétera, dentro de la comparativa. Creo que dentro de mi mundo hay mejores oportunidades para estas personas y creo que nadie me lo puede igualar. Creemos que esto es bueno per se y es uno de los incentivos dentro de los principios para que el bienestar de las personas pueda perdurar a un largo plazo. Creemos que gana baja de gobierno. El peor de los casos del caso de Valeria es explicar sobre los números rojos y las quiebras que son mínimas, ¿no? Creemos que esto no está probado de cómo va a ser un problema tan grande, solamente son cierto tipo de anuncios que dicen de parte de todas las cámaras, pero tampoco prueban de por qué es la gran cantidad de personas dentro de la materialidad que son tan importantes. Como esto no está probado, creemos que es simétrico dentro de ambos mundos, de donde esas mismas personas y estas mismas universidades con números rojos van a quedar peor. Incluso dentro de mi mundo, y sobre el tema de la gratuidad y todas esas cosas, creemos que aquí dentro de mi mundo no se van a eliminar ese tipo de proyectos. Incluso dentro de mi mundo se puede incrementar, porque piensa, ahora las universidades van a estar controladas, van a estar lucrando por privados, probablemente tengan que pagar impuestos, tengan que pagar cierto tipo de taxes que van a servir para que las mismas personas puedan tener beneficios dentro de la materia. Es decir, si el gobierno tanto le importa, si tanto exige a las personas beneficios para los mismos estudiantes, muy probablemente tengan sus beneficios, tengan su gratuidad y tengan mayor dinero para poder entregárselo a estas personas. Creemos que siga dando baja de gobierno. Y el mejor de los casos de Valeria y de ambas oposiciones es explicar de cómo realmente vamos a tener una igualdad. Pero panel, fíjate que las personas que no pueden acceder a esa igualdad probablemente no van a acceder a ninguna de las dos, porque también creemos que dentro de mi mundo es razonable pensar que hay cierto tipo de cosas más accesibles, cierto tipo de universidades, institutos que son más accesibles para el bolsillo de personas y no van a quedar literalmente en la calle. Creemos que la comparativa entonces es que tengamos mejores personas, mejores profesionales dentro de nuestro mundo. ¿Cómo le ganamos a la baja de oposición? Por dos lógicas. Primero es explicar que sus propios impactos son mínimos dentro de la comparativa. Creemos que no son muy importantes, ¿no? Pero segundo, es que si ellos quieren beneficiar a los alumnos, tienen que probar cómo es su mundo. Los mismos alumnos tienen que tener un mejor desarrollo como profesionales, un mejor desarrollo como universitarios y un mejor desarrollo per se para poder tener mejores beneficios a un largo plazo. ¿Cómo finalmente nos diferenciamos de la propia alta de oposición y terminamos llevándonos el debate? Por cosas simples, ¿no? Primero, alta de gobierno. Primero es sobre la misma lógica que ellos tratan de imponer, es sobre la lógica de reinversión y todo ese proceso cíclico. Creemos que eso es intuitivo, pero lo más importante aquí es cómo nosotros le aseguramos el beneficio a las personas dentro de la materia. Piensa que ahora nosotros no solamente damos como un beneficio como reinversión, que nosotros vamos a poder hacer crecer una institución, sino que ahora vamos a poder ver en cómo le damos beneficio a las personas, en cómo le estamos dando mejores herramientas a los propios universitarios y cómo los universitarios dentro del país van a ser significativamente más importantes. Creemos que la línea ganadora del debate queda en baja de gobierno. Cristóbal también explica dentro de su comparativa que nosotros tenemos mayor acceso a cualquier otro tipo de cosas. Si bien puede llegar a ser una respuesta que esto hace que las personas tampoco tengan un mejor como entrada al mercado, creemos que esto puede ser importante no solamente a nivel país, sino a nivel de otros países. Es decir, el impacto no solamente se queda en que como país nosotros podemos surgir, sino como otros países van a poder valorar la universidad chilena, van a poder valorar cómo nosotros estamos, porque tenemos universidades de mayor prestigio, universidades con mejores perfiles y que son significativamente más competentes a nivel mundial. Muchas gracias. Muchísimas gracias por Yo como látigo de oposición vengo aquí a ponderar todos los argumentos que se han dicho tanto de mi bancada como de la bancada contraria. En primer lugar, la bancada de gobierno nos dicen que su idea principal es que el lucro va a ser fiscalizado por la superintendencia. En otras palabras, lo que quieren ellos es que la educación superior sea lucrada más de lo que ya es actualmente sobre el excedente que tengan las universidades o los institutos. Ahora, ¿de dónde sale ese excedente? No viene del Estado directamente, ya que, como se ha mencionado en parte del discurso, es que ese dinero viene de los más vulnerables, es decir, los que terminan pagando toda su educación, porque no todos tienen becas, no todos tienen gratuidad,
Así que técnicamente hablando, el impacto que ellos buscan como mitigar con esta lucración no existe, no se muestra en ningún momento de su discurso. En cuanto al tema de mi bancada, en Cámara Alta, el acceso a la educación es lo que ellos buscan. Nos pusieron un caso de que en la sociedad actual lo que se busca es, se presiona al estudiante para que tenga un título universitario o técnico profesional, un cartón. Técnicamente no se presiona para el título técnico. La frase es que el técnico es una pata, que no sirve. Siempre se buscará un profesional. En otras palabras, con el tema de que van a aumentar el tiempo de educación, van a hacer que sea mucho más difícil obtener justamente ese título, tanto técnico como profesional. También nos menciona que el acceso a la educación si se lucra más, va a ser justamente vulnerado los derechos de los estudiantes. Pero realmente no hay ningún impacto que nos hayan dicho que realmente pasa, es decir, no se mencionaron ningún ejemplo para poder verificar o al menos poder ser notado de que esto pasa. Porque ejemplos tenemos muchos, siento yo que tenemos. ¿Su punto? El problema es que si yo subo el precio y la gente no lo puede comprar, entonces ¿por qué subir el precio si no estoy obteniendo el beneficio económico? ¿Me lo podría repetir, por favor? Yo subo los precios y nadie lo puede pagar, entonces nadie me puede beneficiar o nadie me puede financiar lo que yo estoy haciendo, por lo tanto no lo subo. Exactamente, pero si se lucra, ¿qué es lo que va a pasar? Va a subir, porque ya hay inversión y al haber inversión lo que genera es que se mejore todo y con eso va a subir el precio. Es lo mismo, un teléfono, por ejemplo, un J5 antes era la gran tecnología y ha ido subiendo su tecnología por el tema de la inversión y que ha generado eso, que hayan teléfonos de la misma marca, mucho más caros de los que actualmente hay, ya que dio el ejemplo justamente de productos. Ahora vamos con las cámaras bajas. No voy a tomar más puntos, lo siento, me pongo demasiado nerviosa. La cámara baja de oposición lo que dice es que la educación superior depende de los estudiantes. Si depende de los estudiantes, si se lucra, ¿realmente usted cree que los estudiantes van a estar contentos con las consecuencias de esto? ¿Habrá un interés en reinvertir? Sí, eso es cierto, ya que ahora sé que puedo generar lucas con esta inversión que yo puedo hacer desde siendo privado a un instituto o una universidad. Y por lo tanto, me proyecto a largo plazo. Dependerá mucho de quién es el que invierte, porque así como hay buenos inversionistas, como usted dijo, de que tienen ahí inversionistas detrás de su familia y todo eso, también hay muy malos inversionistas. Siempre hay un equilibrio, tanto bueno como malo siempre va a haber. Por lo tanto, si tanto el bueno como el malo terminan invirtiendo una gran cantidad en una universidad, va a subir el precio de esa universidad, lo que va a hacer que justamente esa universidad ya no pueda ser tomada en cuenta por los estudiantes porque hay un descontento con el tema del precio. Lo que va a hacer que se vayan a una que sea mucho más accesible, pero que no tenga buena calidad, que es justamente lo que menciona mi compañero, porque él es lo que busca eso, busca la calidad de educación a los estudiantes. Al haber un costo elevado en una universidad, no necesariamente va a subir la calidad, simplemente se mejora todo, pero no se hace nada. Debido a que solamente irán las élites. Y bueno, tampoco es que sean muy bien dotadas las élites, porque mayormente, ¿qué es lo que pasa? Por tener un familiar conocido, ya uno pasa y no es que sepa hacer la pega, no sepa hacer la cosa, tampoco. Y bueno, en cuanto a exigir lo que se está pagando, que fue lo que dijo justamente el látigo, de este punto me quisiera agarrar porque cuando uno compra algo o busca un servicio, lo que hace es
la experiencia, busca la experiencia, qué es lo que te entrega y qué es lo que puedes tú conseguir con esto. Así que honestamente, si yo tengo una universidad que está cobrando muy caro, la experiencia será buena y todo lo que quieras, pero me endeudo yo como estudiante. Y también se endeuda el Estado, porque también al Estado le van a tener que aumentar el precio para que pueda haber una reinversión tanto del privado como el público, que es prácticamente lo que se busca aquí, si se dan cuenta. Y eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Muchísimas gracias por el discurso, muchísimas gracias a todos por esta gran final. Iremos a deliberar junto con el resto del panel y saber el resultado de la relación. De todas maneras, fue un excelentísimo debate. Llama a la sección. Para el premio de mejor orador de este torneo 2020, versión 2026, quiero llamar al escenario a Gabriela Silva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Ahora, para presentar los premios del segundo lugar de este torneo, me gustaría llamar a nuestro tabulador, Benjamín. Ok. Nuestro segundo lugar en este torneo me gustaría llamar al escenario a Cámara Baja de Gobierno. Un aplauso, por favor. Adiós, Fernando. Y en las colaboraciones. Amén. Gracias. Aguantado. Perfecto. Ahora, los ganadores de nuestro torneo son, doble de tambores, por favor, Cámara Alta de Oposición. Muchísimas gracias. Quiero volver a agradecer a la institución y a todos ustedes por la participación y llamar al escenario a Felipe para que dé las palabras de cierre de este torneo y agradecerle por toda su labor y por estos 2 días de trabajo. Maravillosa competencia, la verdad estoy muy agradecido primero que todo con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por habernos prestado, ¿cierto?, el lugar para poder realizar el torneo, por habernos también entregado un tremendo capital humano en cada una de las personas que colaboraron activamente para poder realizar este torneo. Y en ese sentido también quiero saludar a algunas personas que quizás no pertenezcan derechamente a la institución, pero que también fueron especialmente importantes para poder realizar esta competencia, ¿cierto? Y en ese sentido quiero agradecer a todos los jueces jefe, a todos los que fueron jueces también enviados, ¿cierto?, por distintas delegaciones y por supuesto, y el más importante de todos los agradecimientos se lo doy a todos los participantes, a todos los asistentes, ¿cierto?, que participaron del torneo abiertamente intentando ganar esta gran final que finalmente se llevó, ¿cierto?, nuestra cámara alta ahí, que están, todavía los veo muy contentos. Así que felicidades a ellos, muchas gracias a todos y nada, ojalá podamos repetir esto cuanto antes. Muchas gracias.